Solo escucha. Buenas tardes y bienvenidos a la cápsula formativa EDT, herramienta básica para el control del presupuesto. Mi nombre es Esther Castela y soy colaboradora del programa Executive en Factor Humano Formación.
Antes de comenzar, me gustaría comentaros brevemente quiénes somos. Factor Humano Formación es escuela internacional de posgrado especializada en las principales tecnologías del ámbito de las TIC y en la dirección y gestión de proyectos. Como podéis ver en la parte central de vuestras pantallas, nuestro eslogan, Training Anyone, Anywhere, Anytime. Este es nuestro eslogan porque también es nuestra filosofía de trabajo. A diferencia de la formación 100% online o a distancia, nosotros apostamos por las clases en directo combinando la flexibilidad que aporta la formación telepresencial con la calidad y valores de la enseñanza tradicional, ofreciendo así un entorno al alumno que fomente la interacción con otros compañeros o con el profesor. Y otro de nuestros objetivos es facilitar al máximo el aprendizaje del alumno, ofreciendo la posibilidad de volver a ver las clases grabadas o acceder al material que utilizamos durante el desarrollo del curso a través del campus de FHF. Para el desarrollo de las clases utilizamos un entorno similar al de hoy, al de la cápsula formativa de hoy, de manera que arriba a la derecha tenéis un panel de control con un chat donde nos podéis ir planteando todas vuestras dudas o cuestiones a lo largo de la exposición. El tema elegido para la cápsula formativa de hoy será el desarrollo de la EDT como eje central para la supervisión de nuestros proyectos, ya que una elaboración correcta de la EDT nos permitirá un mayor control ante las principales restricciones de un proyecto que probablemente muchos de vosotros bien conoceréis, como son el alcance, el tiempo y el coste, y por lo tanto del presupuesto. Os muestro rápidamente nuestro catálogo del curso de preparación para la certificación PMP, porque me gustaría destacar que la EDT es una herramienta recogida en la guía del PMBOK publicada por el PMI, que quizás muchos de vosotros también conoceréis, ya que el PMI es una de las asociaciones profesionales más grandes del mundo que cuenta con 500.000 de asociados en dirección y gestión de proyectos. Yolanda Pastor es profesora del programa Executive en Factor Humano Formación y será quien imparta la cápsula de hoy. Yolanda, por supuesto, está certificada en PMP y es una profesional del ámbito de las TIC que cuenta con 19 años de experiencia en importantes compañías del sector como Siemens y Nokia. Actualmente continúa su actividad laboral en una consultoría de PMO, o Oficina de Gestión de Proyectos, simultaneando la actividad docente con Factor Humano Formación. Antes de darle paso a mi compañera Yolanda, me gustaría recordaros que vuestros micrófonos permanecerán cerrados para mantener la calidad de la audición, de manera que si os surge cualquier duda, pregunta o cuestión, nos lo transmitís a través del chat y al final de la exposición Yolanda podrá resolverla. Espero que lo disfrutéis y gracias por vuestra asistencia. Yolanda, cuando quieras. Gracias, Esther, por la presentación. Buenas tardes, buenas noches a todos. Como ha comentado mi compañera, voy a impartir la cápsula formativa de hoy. Vamos a ver la EDT, que en inglés se conoce como WBS, como una herramienta básica para el control del presupuesto. A lo mejor a muchos no sonará este nombre, que es lo que me pasaba a mí al principio, pero seguro que de alguna manera habéis trabajado con ella. Porque básicamente lo que hacemos es desglosar todo el trabajo del proyecto en unidades, paquetes de trabajo medibles y planificables. Ya lo veremos en detalle después. También me gustaría indicaros que este webinar de hoy está basado en la metodología de gestión de proyectos que propone el PMI. Bueno, pues entrando ya en detalle, ¿cuál es el objetivo de la presentación de hoy? Pues por un lado, definir unos conceptos básicos utilizados por el PMI y ver el caso práctico de creación de una EDT. Me gustaría antes de empezar haceros una pregunta para conocer vuestra experiencia. ¿Cuántas veces no habéis acabado a tiempo vuestros proyectos? ¿Os habéis desviado de la fecha de fin prevista y de los costes presupuestados? Os va a salir en pantalla un sondeo. Me gustaría que respondieseis. Es una pregunta reflexiva, no hay una respuesta correcta. Evidentemente, cuanto menos nos pase, pues mejor estaremos gestionando proyectos. Ahora, cuando ya haya respondido un porcentaje alto, os muestro el resultado en pantalla. Bueno, ya tenemos más del 60% de los votos, prácticamente el 70%. Pues nada, voy a cerrar el sondeo y os lo enseño en pantalla. Bueno,
La mayoría ha respondido que a veces y la segunda respuesta es casi siempre. Bueno, evidentemente, como decía antes, lo mejor es que nos pase pocas veces, casi nunca. Bueno, ¿y cómo podemos evitar esta situación? Pues usando la EDT. ¿Qué nos aporta la EDT? Pues por un lado, minimizo los imprevistos. Ahí reflejo todo, con lo cual evito que se me olviden cosas. Voy a obtener los recursos necesarios en el momento adecuado. Yo estoy diciendo qué perfil necesito para cada actividad. Eso me facilita justificar que necesito este perfil y obtenerlo para mi proyecto. Voy a tener un mayor control de los tiempos, los plazos y las duraciones, porque voy a saber qué es lo que voy a hacer, cuándo, cómo, con quién. Por otro lado, me ajusto más a la realidad. No me voy a gastar más de lo que dije, intento cumplir con el presupuesto. El equipo sabe lo que tiene que hacer y qué se espera de ellos. Se supone que han participado en la creación de la EDT, tienen claro en qué actividades participan, cómo su trabajo influye en el resto del proyecto y qué tienen que hacer, por lo tanto, qué se espera de ellos. Y por último, el jefe de proyectos tiene mejor controlado el proyecto. Y ahora voy a hacer otra pregunta relacionada con los conceptos que vamos a ver hoy. ¿Sabéis de qué consta un presupuesto en líneas generales? Os va a salir también un sondeo en pantalla. Esta pregunta está más relacionada con teoría de gestión de proyectos. A ver. Bueno, pues ya tenemos aquí un no 50-50, pero bueno, repartido la respuesta entre tres preguntas, entre tres opciones. Coste de trabajo a realizar más el 20% de margen, reserva de gestión más el coste de los trabajos sumando provisiones para riesgos y coste de los trabajos más unas provisiones para riesgos. Bueno, vamos a ver la respuesta en esta slide. ¿Qué sería el presupuesto? Bueno, en todas las empresas tenemos siempre un margen que se le añade a la parte de lo que serían los costes estimados del proyecto. Es lo que llamamos reserva de gestión, que suele ser una reserva para imprevistos. El PMI lo llama así reserva de gestión. Cada uno en su empresa, pues a lo mejor lo llama de otra manera. Pero es una cantidad de dinero reservado para imprevistos. Y a esto se le añade la línea base de costes. ¿Qué es la línea base de costes? Pues el PMI lo llama de esta manera a la suma de las estimaciones de los costes de todos los paquetes de trabajo, que esto lo veremos en la EDT, más una reserva para contingencias. La reserva de contingencias es el dinero asociado al plan de respuesta de gestión de los principales riesgos identificados. También se conoce como provisiones. Esto sería un resumen alto nivel de lo que sería un presupuesto. Que antes de entrar en detalle en la importancia de la EDT versus ventajas, qué problema nos resuelve, me gustaría explicaros brevemente unos conceptos básicos de la metodología del PMI, que propone el PMI, y cómo nos ayudaría en nuestro caso. Bueno, veamos. El PMI define 47 procesos en la dirección de proyectos, agrupados en torno a dos conceptos fundamentales, grupos de procesos y áreas de conocimiento. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es un proceso? Bueno, pues un proceso es un conjunto de acciones y actividades relacionadas entre sí que se realizan para crear un producto, un resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, sus herramientas y técnicas a aplicar y las salidas que se obtienen.
todos los procesos interactúan entre sí y con otros procesos. Es decir, que las entradas de unos son las salidas de otros y viceversa. Y por último, destacar que cada proceso pertenece a un grupo y a un área de conocimiento. Es decir, un proceso estará en planificación y, por ejemplo, en gestión de la calidad. No puede estar en dos sitios a la vez. ¿Qué serían los grupos de procesos? Pues es una forma lógica de agrupar los procesos necesarios para cualquier proyecto y que se siguen siempre en la misma secuencia. Empezamos siempre, un proyecto empiezas en la parte de iniciación, planificación, luego ejecución, tienes una parte de seguimiento y control y luego cierre. Y por otro lado, las áreas de conocimiento representan un conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional o un ámbito de la dirección de proyectos o un área de especialización. Estas áreas de conocimiento se utilizan en la mayoría de los proyectos durante la mayor parte del tiempo. Y hoy nos vamos a centrar principalmente en el alcance, pero también en el tiempo y los costes, que son las áreas de conocimiento asociadas a las restricciones más tradicionales y las que en este caso nos ayudan a crear el presupuesto. Por otro lado, también me gustaría mostraros aquí un resumen de la relación entre las áreas de conocimiento y los grupos de proceso. Y hoy nos vamos a centrar en estos grupos de procesos, como os he dicho, la parte de alcance, tiempo y coste. Bueno, ahora me gustaría hacer otra reflexión con la pregunta que os aparece en pantalla. ¿Cuántas veces en vuestros proyectos os desviáis del presupuesto, por ejemplo, porque se os olvida incluir algún coste? Aparecerá también el sondeo como antes y es otra pregunta reflexiva. Aquí lo mismo, no hay respuesta correcta. Evidentemente, si nunca nos olvidamos de incluir algún coste, es que estamos planificando muy bien. En el resto de casos, pues tenemos que mejorar. Bueno, ya casi ha respondido la mayoría de la gente. Os lo enseño en pantalla. Bueno, como veis, pues está muy bien porque mayor porcentaje está en a veces o rara vez. Bueno, en el caso de que se nos olvide alguna vez algo, ¿cómo podemos cambiar esta situación? Pues veamos lo que nos propone el PMI. Vamos a empezar con unos conceptos básicos asociados al área de conocimiento del alcance. Bueno, en la gestión del alcance, ¿qué necesitamos saber? Por un lado, el producto. ¿Qué resultado final se espera de nuestro proyecto? Por otro lado, el proyecto. ¿Qué trabajo hay que hacer para obtener el producto con sus características y funciones requeridas? Aquí nuestro objetivo es que el proyecto incluya todo y únicamente lo necesario para ser completado con éxito. Es decir, hay que definir todas las actividades, acciones a realizar para conseguir el objetivo del proyecto, que es el producto. Aquí la idea es no olvidarnos de nada y, por otro lado, tampoco regalar cosas al cliente. Si sabemos lo que está incluido, sabremos si nos piden algo, si lo estamos regalando o no. En inglés se conoce como gold plating. Entonces, lo que tenemos que evitar es regalarle cosas al cliente. Una cosa es que nos pidan algo y lo vayan a pagar. Eso es diferente, es un cambio. Pero no, como no sabemos lo que tenemos, pues al final acabamos regalando cosas. Es lo que hay que intentar evitar. ¿Y cómo lo hacemos? Con la EDT, que como os comentaba, es que en inglés se conoce como WBS, es la estructura de desglose de trabajo. Aquí, ¿qué hacemos? Definimos todo el trabajo del proyecto en unidades que sean medibles y manejables. Y cada unidad, cada paquete de trabajo, normalmente lo orientamos a entregables. Es decir, que cuando acabemos un paquete de trabajo tendremos algo tangible y una parte del proyecto hecha. Ejemplo, tenemos que hacer el diseño de unas pruebas de validación de una nueva funcionalidad software. Este paquete puede dar como resultado, por ejemplo, un informe, un documento que utilice otro departamento. Aquí veis un ejemplo de EDT, donde estaría el proyecto y como una especie de organigrama, cada paquete numerado que depende del proyecto.
¿Cuáles serían las ventajas? Bueno, como he dicho, aquí incluimos todo el trabajo del proyecto. Por tanto, evitamos que se nos olvide algo. Proporciona a los miembros del equipo de proyecto una comprensión sobre dónde está su trabajo dentro del plan general y cómo afecta al resto, cómo impacta su trabajo. Facilita la comunicación y la cooperación entre el equipo del proyecto con otros interesados, que sería cualquier persona que pueda influir en el proyecto. Ayuda a evitar cambios. Si sé lo que está incluido, pues no estoy cambiando continuamente el alcance. Es una base de estimaciones de recurso, tiempo y coste. También es una forma de probar qué recursos necesitamos y en qué momento. Va a ayudar, por tanto, a obtener la aprobación del equipo. Y también, por último, facilita la comunicación. Todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, pues pasemos ahora a ver los procesos de la gestión del alcance que nos ayudan a crearla. ¿Qué necesitamos? Según la metodología que propone el PMI. Bueno, pues empezaríamos con planificar la gestión del alcance. En este proceso indico cómo será definido el alcance, los criterios a usar y actividades. Básicamente responder a las preguntas: ¿quién recopila los requisitos? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Y cómo vamos a crear el alcance? Aquí a destacar las salidas, que sería el plan de gestión del alcance. Como os he dicho, indica cómo será definido el alcance, ejecutado, controlado y validado. Por ejemplo, cómo elaboramos el enunciado detallado del alcance del proyecto, cómo vamos a crear la EDT WBS a partir de ese enunciado, cómo vamos a mantener y aprobar la EDT, cómo se aceptan formalmente los entregables una vez completados, cómo se gestionan las solicitudes de cambio. La otra salida, plan de gestión de los requisitos, nos indica cómo se recaban, documentan, analizan y gestionan los requisitos. Si hay cambios, cómo se inician, cómo vemos el impacto, cómo vamos a priorizar los requisitos, su trazabilidad. El siguiente proceso que utilizaríamos sería recopilar los requisitos. Aquí responder a las preguntas: ¿qué hacemos? ¿Qué obtenemos? Nuestro objetivo es definir y documentar la necesidad de los interesados o del cliente para cumplir con los objetivos del proyecto. Tienen que ser lo suficientemente detallados para poder medirlos. Tenemos que tener muy claras las expectativas del cliente y gestionarlas bien. Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto de despliegue de software, por un lado definimos los KPIs que nos medimos contra ellos, lo acordamos con el cliente, y por otro lado, qué software vamos a instalar, que sería el producto. Tendríamos esos dos tipos de requisitos. Entonces, aquí como salidas destacaremos pues la documentación de requisitos. Es decir, aquí estaría incluido, por ejemplo, requisitos de negocio, los objetivos, las reglas de los interesados, el cliente, requisitos tecnológicos, los criterios de aceptación, supuestos, restricciones, etcétera, etcétera. La matriz de trazabilidad de requisitos básicamente es decir quién ha propuesto cada requisito. El siguiente proceso sería definir el alcance. Aquí, ¿qué queremos? Tener una descripción detallada del proyecto y del producto, con lo cual definimos implícitamente los límites del producto, del servicio, del resultado esperado. Puede incluir, como os muestro aquí en pantalla, una descripción, los criterios de aceptación, los entregables, las exclusiones, las restricciones, supuestos. Por lo menos debe de incluir esos conceptos. Y luego, por último, el siguiente proceso sería el del crear la EDT, la estructura de desglose del trabajo, WBS. Aquí, ¿cuál es nuestro objetivo con este proceso? Es definir todo el trabajo del proyecto en las unidades, paquetes de trabajo que sean medibles y manejables, y asociadas a cada una de ellas, definir un entregable. Es un elemento obligatorio en la dirección de proyectos. Esta herramienta, que parece un organigrama, muestra todo el alcance del proyecto, desglosado en entregables manejables. Sin una ADT, el proyecto tardará más, ciertos elementos se pueden olvidar o
irse fuera de control y al final nos impacta negativamente en el proyecto. Entonces, aunque sea nuestro proyecto muy pequeño, tenemos que tener una EDT. Va a ser más sencillita. Como os decía, es una estructura jerárquica donde la dividimos en paquetes de trabajo hasta el nivel que sea necesario para que se puedan programar, controlar y estimar su coste. Se va a crear con la ayuda del equipo y con las entradas de los interesados, que puede ser el equipo, el cliente, otros departamentos, y esto ayuda al equipo a entender mejor el proyecto y qué se espera de cada uno. Y por último, no nos olvidemos de incluir, como veremos en el ejemplo, un paquete asociado a la gestión del proyecto, que muchas veces nos olvidamos de incluir nuestro trabajo, que es un coste que hay que incluir. ¿Y qué herramientas utilizamos a destacar de este proceso? La descomposición, es lo que digo, básicamente es dividirlo, el proyecto en trocitos, utilizando el juicio de expertos, que es la ayuda de toda la gente que sabe. Entonces, vamos a ver un ejemplo, un caso práctico. Una operadora de telefonía quiere actualizar sus equipos de acceso radiomóvil. Nos han contratado para realizar este servicio, por lo que tenemos que actualizar el software en todos los equipos de su red a la versión tal, que proporciona nuevas funcionalidades que ha comprado el cliente. En este caso, me quedo con una parte del proyecto. No he tenido en cuenta si ha habido una parte anterior relativa a la venta del software, ni si hay un proyecto asociado a la formación del cliente. Me centro en esta parte práctica, la actualización que quiere el cliente en su red. Entonces, aunque, como os decía, os pueda parecer un organigrama empresarial, no lo es. Vamos a desglosar un proyecto que puede ser abrumador, complicado, en piezas pequeñitas, fáciles de manejar, de organizar, administrar y controlar. La EDT es un esfuerzo de arriba hacia abajo. Vamos a descomponerlo los entregables y el trabajo para producir cada entregable en piezas pequeñas. Aquí, como veis, he hecho un par de niveles. Los niveles se numeran para que sea más fácil seguirlos. Por ejemplo, aquí, en esta actualización, caso de los que yo he tenido muy típico. Bueno, pues por un lado empezaríamos con la formación interna del grupo que va a realizar el trabajo. La parte asociada a la maqueta. Yo en mi caso pues tenía maqueta con la que trabajar. Otro paquete asociado a toda la petición del software del cliente, documentación del cliente. Una parte asociada a la aceptación, al despliegue y la gestión de proyectos. Si bajamos al siguiente nivel, pues en la parte de formación pues tendría por un lado el curso oficial y por otro lado formación en campo con gente que haya trabajado antes con esta versión de software, lo que llamábamos training on the job. Y, por ejemplo, en el caso de la maqueta, que nosotros teníamos maqueta, por un lado pondría en un paquete de trabajo todo lo asociado al software de maqueta y en otro lo asociado a la actualización de maqueta. Por ejemplo, en aceptación, pues casos de prueba, aceptación en maqueta, FOA, luego estaría el despliegue, que se puede dividir pues si tienes zonas, regiones, y la parte de gestión de proyecto. Pero vamos, para este caso no entro en mayor detalle. Bueno, pues aquí tendríamos una EDT muy sencillita. Ahora pasaríamos a ver qué más está asociado a la EDT, qué nos hace falta, el diccionario de la EDT. Nosotros hemos hecho una estructura donde vienen los paquetes y viene un código y un resumen. Ahora tenemos que decir qué hay dentro de cada paquete. Aquí tenéis un ejemplo. Por ejemplo, en el paquete este paquete es el de maqueta. Entonces, aquí pongo una descripción, digo qué se hace en este paquete, pues análisis de la configuración actual de maqueta, qué nos pide el cliente, etcétera, etcétera. Los criterios de aceptación, condiciones, si hay riesgos, recursos asignados, la duración, si hay algún hito, el coste, por quién está aprobado. Esto es un ejemplo con una cantidad mínima de información. Va a depender de cada proyecto lo que haría falta. Y todo esto habría que hacerlo para cada paquete. ¿Vale? Si veis, aquí tendríamos, hemos visto este paquete de aquí, nodos 1, pues habría que hacerlo para todos. Al final, después de hacer este trabajo, como resultado de este proceso, tendríamos la línea base del alcance. Lo llama así el PMI. Por un lado, tenemos el enunciado del alcance, que es donde lo que comentábamos antes, donde hemos visto
la definición del producto, qué es lo que vamos a entregar, los criterios de aceptación, restricciones, exclusiones, supuestos, la EDT, que la acabamos de ver, esta estructura jerárquica, donde hemos dividido todo el trabajo en paquetes, unidades medibles, y el diccionario de la EDT, donde detallamos qué es lo que está incluido dentro de cada paquete. Bueno, pues con esto tendríamos la línea base del alcance. Entonces, os lanzo una pregunta reflexiva. ¿Qué consideráis vosotros después de lo que os he comentado? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿La EDT puede considerarse una herramienta de motivación? Os voy a mostrar un sondeo que os aparecerá en pantalla como antes. Y bueno, espero a que responda la mayoría de la gente y lo comentamos. Bueno, pues ya ha votado la mayoría. Lo voy a mostrar en pantalla. Bueno, la respuesta correcta es la B, que es la que ha respondido la mayoría de la gente. Sí, es una herramienta de motivación para el equipo de proyecto. ¿Por qué? Porque participan en la creación de la EDT, están involucrados y saben su trabajo, en qué consiste, qué se espera de ellos y cómo afecta al resto, cómo afecta al proyecto. Entonces es una herramienta muy útil, ayuda realmente a motivar a la gente a hacerse responsable. Yo a veces la utilizaba para que la gente fuera cogiendo experiencia en este tipo de proyectos. Bueno, pues había un líder que se encargaba de realizar esta tarea con el soporte del resto. Al final ayuda a la gente a conocer qué es lo que tiene que hacer y se involucra más, porque si tú dices que vas a hacer algo en tal tiempo y con esta calidad, lo has dicho tú, no te lo ha dicho tu jefe. Entonces te involucras más personalmente en conseguir de lo que te has responsabilizado. Por tanto, es una herramienta en ese sentido muy útil. Bueno, y una vez visto la EDT, los procesos asociados al área de gestión del alcance que nos permiten crear una EDT, vamos a ver qué nos hace falta para tener un presupuesto. Bueno, pues aquí resalto estos dos procesos del alcance. Definir el alcance y el último, crear la EDT, que hemos tenido la línea base del alcance, o sea, el enunciado, la EDT y el diccionario de la EDT. Bueno, ahora, ¿qué irían? Pues todos los procesos asociados al área de conocimiento del tiempo, que serían los que os muestro en pantalla. Definir qué actividades se van a realizar, secuenciarlas, estimar los recursos asociados, la duración y al final tenemos el cronograma. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya sabemos lo que vamos a hacer, pues vamos a ver en detalle cada actividad y lo que nos lleva. Bueno, pues para cada paquete de trabajo, como veis aquí en el ejemplo, vamos a definir una lista de actividades. Por ejemplo, lo que estamos viendo de maqueta. Pues para el software de maqueta he definido estas tres actividades: análisis de la configuración de la maqueta, la petición del software y verificación que el software es correcto. Y por ejemplo, para la actualización de maqueta, pues primero reservo maqueta, configuración de maqueta y actualización de herramientas. Esto va a depender de cada proyecto, pero la idea es hacer un desglose de todas las actividades. Y básicamente aquí he puesto un departamento responsable, porque puedes tener una persona responsable, añadir toda la información que consideres necesaria. Pero la idea fundamental es que un paquete de trabajo lo hemos desglosado en una lista de actividades a realizar. Bueno, ¿ahora qué vendría? Pues secuenciar las actividades. Por ejemplo, este de maqueta. ¿Cómo se relacionan las actividades entre sí? Vamos a ver. Primero, ¿qué hago? Pues reservo la maqueta, luego analizo su configuración y luego puedo pedir el software. Por ejemplo, en mi ejemplo que os muestro. Después, ¿qué iría? Estimar los recursos de las actividades, que básicamente es responder a las preguntas ¿quién y qué actividad? Después, ¿qué haríamos? Estimar la duración.
cuánto me lleva cada actividad. Y ya por último, cuando tengo toda esta información, puedo desarrollar el cronograma, que básicamente es poner, enlazar las actividades, como hemos visto, unas entre sí, la duración y ponerlo en un calendario. Aquí os he puesto un ejemplo de diagramas de barras, que es un cronograma muy alto nivel. Tenemos aquí un hito y tenemos aquí la relación entre actividades, como la secuencia y su duración. Yo creo que estaréis todos más acostumbrados al típico diagrama de Gantt que aparece mucho utilizando la herramienta MS Project. Pero depende el cronograma a quien se lo presentéis, tendréis que utilizar uno u otro. Aquí tenéis un ejemplo. Entonces, al final, hemos llegado a que tenemos el proyecto dividido en trocitos manejables. Cada trocito hemos podido definir las actividades, ponerle un orden, la gente asignada, lo que dura y cuándo va a ocurrir. Tengo al final el cronograma, todo enlazado. ¿Ahora qué vendría? Pues la área de conocimiento asociada a los costes. Bueno, vamos a estimar los costes. Aquí tengo en cuenta, como ya os dije al principio de la charla, el tema de los riesgos y la calidad. Y al final determino el presupuesto. Bueno, pues vamos a ver los costes. Vemos el coste de cada paquete de trabajo. Aquí veis el ejemplo de maqueta. Pues, por ejemplo, que me cuesta cada subpaquete y aquí tendría el total. Esto lo haríamos para todos los paquetes de trabajo. Entonces, al final, ¿qué tenemos para conseguir el presupuesto? Bueno, pues la línea base de costes, que es la suma de todos los paquetes más la reserva para contingencias, que era lo de riesgos. Bueno, esto es un resumen muy simplificado porque no estoy teniendo en cuenta el factor de tiempo. En el presupuesto tienes en cuenta cuando necesitas o te vas a gastar el dinero, en qué momento del tiempo. Sobre todo pues cuando tienes que hacer compra de material y necesitas el dinero en X momento, no te vale ni antes ni después. Con esta línea base de costes podríamos conseguir el presupuesto, porque le sumaríamos la reserva de gestión, y como os comentaba al principio, pues es un margen que pone la empresa para imprevistos. En conclusión, ¿en qué nos ayuda la EDT? Bueno, pues como hemos visto, hemos empezado. A partir de ella, hemos conseguido desglosar el proyecto en paquetes de trabajo, unidades de trabajo medibles, que luego hemos podido ver de qué actividades constan, secuenciarlas, ver los recursos asociados, el tiempo, y ponerlo todo en un orden, y al final con eso hemos podido sacar los costes y llegamos al presupuesto. Pero veis, sin la EDT, el punto de partida inicial, podríamos llegar a un presupuesto bastante incorrecto. En resumen, la EDT tiene que incluir todo el trabajo del proyecto. Nos facilita la comunicación, porque es muy visual, está todo muy clarito y sabemos de lo que estamos hablando. Es una herramienta de motivación para el equipo. Es la base de estimaciones de los recursos necesarios, del tiempo necesario para cada actividad, cada paquete de trabajo y los costes asociados. Nos ayuda a identificar posibles riesgos. Por ejemplo, al secuenciar algo veo que un retraso en una actividad implica un retraso en otra. Aquí tengo un riesgo, ¿cómo lo puedo mitigar? El tema de la calidad. Tengo que ver en cada proyecto qué calidad quiero, porque a lo mejor tener cierta calidad implica mayor coste. Es algo que tenemos que ver, no olvidarnos, aunque no hemos visto hoy el tema de los riesgos y la calidad, están ahí. Y por último, nos facilita cumplir con los plazos de entrega y con los costes previstos, porque hemos tenido en cuenta todo, hemos seguido un orden lógico, que es la metodología que propone el PMI para no olvidarnos de nada, que esté todo reflejado y esté bajo control. Y bueno, me gustaría terminar comentando unos ejemplos de casos reales, proyectos reales, bastante conocidos, donde hubo problemas en la parte inicial, la parte del alcance.
He extraído los titulares de la prensa, que a veces son un poco sensacionalistas, pero bueno, fueron casos reales. Bueno, empezamos con el de la NASA. La Mars Climate se estrelló en Marte porque la NASA no tradujo kilómetros a millas, que es el titular en resumen. Bueno, en este caso se dividió el proyecto en varios grupos de trabajo, varias empresas, y una trabajaba con el sistema anglosajón y la otra con el sistema métrico decimal, entonces una en millas, otra en kilómetros. Entonces una era del sistema de control y otra era de la programación interna, y al final pues pasó lo que pasó. Se enviaban las órdenes en un sistema y la máquina lo entendía en otro, y al final se estrelló. Bueno, siempre que hay un accidente no son tan simples las causas, hubo más problemas entre medias. No se hizo un buen control para ver qué pasaba. Pero el punto de partida fue que la definición del proyecto en los entregables no se especificaron las unidades de medida a utilizar, ni en la definición inicial ni en el entregable, cuando se entregaban una unidad a otra empresa. Fue un fallo gordo de la parte inicial del proyecto, del alcance. Otro ejemplo, el submarino español, el titular que se hunde, pesa un 8% más de lo previsto. Es un prototipo, como veis, del S-81. Aquí básicamente más bien fue un problema, por lo que he entendido, de los ya que. Bueno, pues ya que estás haciendo esto, me añades esto. O sea, yo tengo un paquete de trabajo con la especificación que sea motores, etcétera. Bueno, pues calculo esto, pero bueno, ya me añades esto, y se iban añadiendo trocitos a cada paquete de trabajo y al final pues la suma de todos provocó este problema, que pesará más de lo previsto y bueno, y se hunde. Y el último caso es el del Canal de Panamá. Las empresas culpan del sobrecoste de las obras del Canal de Panamá problemas geológicos no detectados. Bueno, aquí también tenemos una mala evaluación del punto de partida, aparte del tema de los riesgos. También es otro conocido que ha dado mucho de qué hablar. Y bueno, esto es todo por mi parte. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Pues muchas gracias, Yolanda. Aquí tengo una serie de preguntas de los asistentes y la primera es de Lorenzo Martín. Pregunta que qué diferencia hay entre la reserva de contingencia y la reserva de gestión. Bueno, la reserva de contingencia es la que está asociada a los riesgos que se han identificado, los planes de respuesta a los riesgos. Por ejemplo, bueno, pues yo tengo que entregar un software o un equipo en tal sitio al cliente. Si resulta que a mí me viene con retraso, ya va a implicar un retraso en entrega al cliente, es un coste. Bueno, pues yo calculo que si se produce eso, pues voy a contratar una empresa de mensajería urgente o un transportista especial, tal. Entonces ese coste lo tengo en cuenta y es lo que llamo la reserva de contingencia. Mientras que la reserva de gestión es la típica reserva que se pone por parte de dirección para imprevistos. Algo que no está previsto que suceda, pues un cataclismo, lo que sea. Tienes ahí un margen, un pequeño colchón para intentar solucionarlo. Mira, también tengo otra pregunta por aquí de Mamen Gallego. Pregunta, dice, ¿cuándo y cómo se secuencian las actividades? ¿Durante la creación de la EDT o después? Y también pregunta que si la codificación para identificar las actividades nos las inventamos nosotros mismos o hay algún tipo de estándar o algún tipo de codificación. Interpreto. Vale, lo del tema de secuenciar las actividades. El PMI te propone un orden lógico para trabajar, pero evidentemente haces todo en paralelo. Es decir, una vez que creas un paquete de trabajo, en el ejemplo que os ponía de maqueta, aunque esté en esa parte del área de gestión del alcance, a la vez, en la misma reunión, puedo ver la parte del área de gestión del tiempo, que es secuenciar las actividades. Hacer primero la lista de actividades, como os he dicho, bueno, pues primero voy a hacer la reserva de maqueta. Luego veo si la actualizo, que está relacionada con la otra parte de ver la configuración de la maqueta. Realmente lo haces toda la vez en la misma reunión. Empiezas primero con una cosa y luego con la otra.
lo único que indica el PMI es seguir un orden lógico para no olvidarnos de las cosas. Pero evidentemente no vas a hacer reuniones distintas para tratar el mismo tema. Y por otro lado, en cuanto a la codificación, lo que proponen es poner una numeración y vas añadiendo subíndices según vas bajando el nivel de los paquetes. Pero no hay ningún estándar. Hay gente que lo numera proyecto 1 y todos 1, porque a lo mejor maneja varios proyectos. El siguiente proyecto se llama X y lo numera 2 y pico. Básicamente lo que te indican es que haya una numeración para que no sea más fácil de manejar los paquetes. Mira, otra pregunta de Cristian Vera. Pregunta que si la EDT se puede actualizar en el transcurso del proyecto si no se realizó un buen análisis previamente. Sí, el PMI te recomienda que sigas un proceso de gestión de cambios. Eso sería un cambio. Hay un apartado, el área de conocimiento de la integración, y en otros sitios también hay procesos asociados al cambio. Eso sería un cambio. Es decir, yo tengo un punto inicial, he analizado el proyecto y tengo una serie de paquetes de trabajo. Resulta que en uno de ellos me he olvidado una parte. Bueno, pues lo gestiono como un cambio. ¿Gestionarlo como un cambio qué implica? Pues que analizo cómo me afecta. ¿Varía el alcance? ¿Y eso qué implicaciones tiene en los costes, en el tiempo, en los riesgos, en la calidad? ¿Se puede hacer? Simplemente, si seguimos la metodología, tenemos que analizar cómo influye. Pero no hay problema, se puede hacer. Pero evidentemente todo cambia, hay que analizarlo. Y luego, por otro lado, también aparece una figura del Comité de Control de Cambios, que es el que aprueba esto. Porque a lo mejor el cambio es muy sustancial y dices, pues tenemos que cerrar el proyecto y abrir un proyecto nuevo. Entonces, hay varios procesos asociados a este tema y sí se puede cambiar. Sí, mira, Cristian seguía por aquí preguntando a medida que ibas respondiéndole. Dice, pero si el análisis por parte del gestor o el equipo de proyecto no fue exacta, a eso ahora supongo a lo que se refería. Sí, te olvidaste de algo, ahora lo tienes que incluir. Sí, sigues el proceso de gestión de cambios, que te ayuda un poco para que no te olvides, que básicamente te dice, a ver, ¿qué me he olvidado? Esto, vale. Pues esto, ¿cómo afecta al resto de actividades, de paquetes de trabajo? ¿Me va a implicar más recursos, más tiempo, más coste, más riesgos? ¿Obtengo menos calidad? Y una vez que analizo todo eso detallado, se lo presento al comité de cambios y a ver si me lo aprueban o no. Básicamente, lo que el PMI recomienda es que tú no hagas un cambio a la ligera. Tienes que ver cómo afecta al resto y con las implicaciones vas al nivel superior, que normalmente es el patrocinador, la dirección, la gerencia. Está formado por varias personas que son las que deciden. Oye, sí, vamos a aplicar este cambio porque resulta que se nos olvidó esto y bueno, pues nos afecta en que baja el margen en un 1%. Pues a lo mejor un 1% de un millón, de un proyecto de 1 millón es aceptable, o a lo mejor un 1% de un proyecto de 100.000 también es aceptable o no. Mira, Roberto López Mato también nos transmite otra pregunta. A ver, dice, cuanto más tiempo dediquemos a la creación de la EDT, mejor será la planificación y desglose y ejecución del proyecto. Sí, un poco lo que intentaba enseñaros con los ejemplos estos famosos de prensa era un poco esa idea, que la puedes aplicar en cualquier sitio del mundo real. Tú cuando empiezas, el típico ejemplo, una casa, pues empiezo por los cimientos. Pues la EDT serían los cimientos. Vamos a ver qué tenemos que hacer, porque si recordáis, para llegar a la EDT antes he visto la parte de planificación del alcance, cómo voy a hacer las cosas, el enunciado del alcance, que al final es decir, ¿qué voy a entregar al proyecto? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? ¿Qué restricciones tengo? Y con todo eso ya puedo crear la EDT, ya divido el proyecto en paquetitos. Entonces, si lo hago bien desde el principio, sé que me piden, qué restricciones tengo e intento no olvidarme de nada. Es mucho... Hay una gráfica por ahí seguro que en internet la podéis encontrar fácilmente, del PMI, que compara los proyectos donde se ha gastado más tiempo y si es en la planificación o en la ejecución,
y el beneficio obtenido. Y se ha visto estadísticamente que los proyectos donde se ha dedicado más tiempo a la planificación respecto a otros, midiéndolo, y otros han dedicado más a la ejecución que a la planificación, los resultados han sido mucho mejores. Se ha visto estadísticamente y yo creo que buscando en internet lo podéis encontrar. Y bueno, yo también por la experiencia que tengo es mucho mejor pararte al principio, bien despacio ver todo, que no te dejas nada, porque te evitarás problemas en el futuro. Gracias, Yolanda. ¿Alguien más se anima a alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración? Creo que no. Bueno, Yolanda, pues por mi parte me despido y os dejo con Yolanda de nuevo para clausurar el webinar. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues ya simplemente quería terminar mostrándoos unos pantallazos de nuestro campus de trabajo. Bueno, aquí podéis ver en el ejemplo del curso de gestión de proyectos que os proponemos, pues la parte donde estaría la descripción del curso, el temario, el catálogo, aquí tenéis un calendario con las actividades, aquí tendréis un enlace a las clases en directo, que sería como hoy, pincharéis en el enlace y apareceríais en un entorno similar al que estamos utilizando. También tenemos la opción de las clases grabadas, como comentó Esther al principio, que entraréis aquí y podríais ver las grabaciones de clases anteriores, también un foro asociado a las clases, otro apartado de material del curso donde pondríamos documentación, que la documentación que os enseñamos durante el curso y que os haría falta, y también enlaces de interés que consideramos que complementan la formación que os damos durante el curso. También tenemos otra parte de foros más generales, concretos de algún tema, también chat para, por ejemplo, el chat de cafetería para conocernos todos un poco o de temas concretos. Y por último, la parte de encuesta del curso. La encuesta de calidad para nosotros es muy importante porque es una manera de ir mejorando poco a poco y nos gustaría que todos los alumnos nos respondiesen a ella porque, bueno, como los típicos modelos de mejora de calidad, la mejora continua es una manera de mejorar entre todos y la única manera es con el feedback de los alumnos. Por otro lado tendréis la zona de evaluación donde están los tests. Durante el curso se hacen exámenes para ir viendo si se van asimilando los conceptos, si se lleva el ritmo adecuado, también casos prácticos. Y en este apartado tendríamos el acceso al simulador de examen, donde tendréis acceso a un simulador con preguntas reales de examen, que a la hora de prepararse para la certificación pues viene muy bien. Ya por último, el diploma del curso. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias a todos por haber asistido a la cápsula formativa de hoy y bueno, espero que os haya gustado y espero veros en otra ocasión. Gracias a todos.